En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 11 de abril de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar el programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este que es nuestro segundo viernes del mes de abril? Muy buenas tardes, Mario. Hola, Enzo, señores auditores. Buenas tardes, Radio Portales. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Todo muy bien, Mario, por mi parte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido a ti? Bueno, ya te presentaste, ya lo comentaste. Sí, no, yo resfriado, todavía se me nota, yo creo que estoy un poquito difónico, pero bastante resfriado. Había tenido un resfriado fuerte hace como un mes atrás, se pasó y me volvió otra vez resfriado, así que no muy bien, pero bueno, al mal tiempo buena cara, dice el dicho, ¿ah? No en vano pasan los años, hay que cuidarse. Vamos con las Sí. efemérides. Vamos con las efemérides navales y nacionales de la presente semana. 6 de abril de 1722. El almirante holandés Jacob Roggeveen, espero que se pronuncie así, descubre la isla de Pascua, llamada así por haber sido avistada el día sábado 5, día de Pascua de Resurrección, conocida como Rapa Nui por los originarios, por los Rapa Nui y por los habitantes de la isla. Especialmente dura para los isleños fue la visita de esclavistas peruanos y de otras nacionalidades en el siglo XIX, que vendieron a las Rapa Nui en el puerto del Callao como esclavos en las haciendas iguaneras, hasta que el 9 de septiembre de 1888 se produjo la anexión voluntaria a la República de Chile, quien asumió la protección de la isla. Mario, yo quiero destacar un poquitito respecto a esta última parte de la crónica. Cuando los habitantes de la isla decidieron anexarse a Chile, quedaban alrededor de 120 isleños. Yo el número que tengo es 111, pero redondeamos en 120. Esa era la situación del momento. Pero la dinámica de reducción de habitantes, el ritmo con lo que se iba reduciendo los habitantes, mostraba que los isleños pronto iban a desaparecer. Esto se revirtió al izar la bandera chilena y quedar bajo su protección. Se puso término inmediato a la trata de personas, a la esclavitud y otros males que se llevaban a la isla, como los enfermos de lepra. Así es Y que claro,
El control de la La, letra se realizó gracias a la intervención del Estado de Chile, efectivamente. y la trata de personas y la esclavitud, todo eso y mejores condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. O sea, la isla, los isleños necesitaban ponerse bajo la protección de una bandera. Lo recalco, Mario, porque muchas veces hay gente que dice, ¿y por qué Chile fue allá a la isla? Etcétera, etcétera. Es una situación que se dio, hubo una buena relación y para los isleños era indispensable. Tenía que ser o Chile o otra bandera, pero ellos solos, en la situación de ese momento en el mundo, no podían seguir subsistiendo. Perdón, y complemento lo último. Y aquí tuvo gran intervención en esto el capitán Policarpo Toro, de la Armada de Chile, que él llegó a la isla en alguno de estos viajes, justamente se dio cuenta de la situación en que estaba la isla de Pascua, y él intervino, él hizo gestiones ante el gobierno de Chile para que se concretara justamente porque es un tratado, existe un tratado que se firmó entre los jefes Rapanui en ese minuto y el Estado de Chile. Para cerrar, hay gente que habla de la toma de posición de la isla de Pascua, haciendo un No, no, paralelo no. con la toma de posición del Estrecho de Magallanes. Es el error más absoluto. Sí es. Tal como lo dijiste tú, hubo un tratado y la isla, a partir de este tratado, se anexó y quedó, como se llama, bajo la protección de la bandera chilena. Voluntariamente. Exactamente. 8 de abril de 1839. Se estrena en Santiago la canción de Yungay, compuesta en honor a la batalla homónima desarrollada el 20 de enero de 1839, donde el ejército restaurador del Perú, bajo el mando del general chileno Manuel Bulnes, venció a las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana, lideradas por el llamado protector Andrés de Santa Cruz. El himno a la victoria de Yungay fue compuesto con música de José Sapiola Cortés y la letra de Ramón Rengifo Cárdenas. Debido a su popularidad, fue considerada hasta la segunda mitad del siglo XX casi un segundo himno nacional en Chile. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Todavía ayer estaba repasando, todavía me la sé casi completa. 5 de abril de 1885. Se funda el Círculo Naval de Valparaíso, centro social y cultural que ha albergado a generaciones de oficiales de nuestra Armada, depositario de un valioso patrimonio histórico-cultural. Entre los gestores de su creación figuran los capitanes de navío Luis Uribe y Francisco Javier Molina, el capitán de corbeta Vicente Segers y el profesor de la Escuela Naval Eugenio Cható. El 4 de abril de 1918 tomó el nombre del Club Naval y se instaló en su actual sede de Calle Conde, hermoso edificio inaugurado el 21 de mayo del mismo año, ubicado frente a la Plaza Victoria. Tiene una pinacoteca también muy valiosa. 7 de abril de 1889. Nace en Vicuña, ciudad nortina situada en el Valle de Elqui, Gabriela Mistral, poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Fue bautizada como Lucila de María Godoy Alcayaga. Nacida en una familia de recursos modestos, se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al papel de la educación pública. A partir de la década de 1920, Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Como poeta, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras destacan Desolación, Tala, Lagar. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, convirtiéndose en la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel. 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Recuerda la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. 7 de abril, Día Nacional de la Educación Rural, en honor al natalicio de Gabriela Mistral. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. Uy, me volé, Francisco. ¿Se leyó la efeméride del 5 de abril de 1800, la batalla de Maipú? La batalla de Maipú 5 está, de ¿no? abril, 5 de abril de 1818. Parece
¿La tiene? Ay, mira, la voy a repetir. La tengo. Algo me pasó. Fue un error mío. Sí. No la mencioné. No, no recuerdo que se haya leído, pero por favor, No Francisco. la leí, la leo. No, no, Perfecto, por alguna, fue un lapsus mío, no, es que, no sé qué pasó que me la salté. perfecto. 5 de abril, señores auditores, disculpen, pero gracias Mario, quedó una parte de nuestra historia importantísima que se me quedó Así en el es. tintero. 5 de abril de 1818 se desarrolla la batalla de Maipú, que consolidó la independencia de Chile. ¿Cuántas veces le hemos mencionado cuando hablamos de, ¿cómo se llama? De la sorpresa cancha rayada, la Claro. consolidación, etcétera, etcétera. Un año después, un año y algo después de, ¿cómo se llama?, del combate cuando cruzó el Ejército Libertador a Chile. De la batalla de De Chacabuco. la batalla de Chacabuco, exactamente. Claro. Gracias, Mario. La noticia de la victoria obtenida por las fuerzas chileno-argentinas sobre los realistas del general Mariano Osorio, que decidió a favor de los patriotas la suerte de la República, fue llevada a Santiago por Samuel Haig, inglés que entró a la capital gritando vivas a la patria. Al término de la batalla llegó al lugar Bernardo Higgins, con milicianos heridos en cancha rayada y alumnos de la Academia Militar, constituyendo medio batallón de infantería. Ese día, los generales O'Higgins y San Martín protagonizaron el abrazo de Maipú. Osorio escapó a Concepción, escoltado por algunos lanceros, pasando luego a Talcahuano para embarcar tiempo después al Perú, donde fue juzgado. La tremenda importancia de esta batalla es que con esta batalla se consolidó la independencia de Chile. Recordemos que antes habíamos tenido éxitos y habíamos tenido fracasos, y este fue el éxito definitivo. El único intento posterior a Maipú de los españoles por recuperar Chile fue el bombardeo del Paraíso en el año 1860, Mario, 66. 1866. Claro. Pero aquí, el 5 de abril de 1818, fue el día en que realmente se consolidó nuestra independencia. Mario, muchas gracias. No sé qué me pasó, que me salté ¿cómo se llama? Me salté esta efeméride. Ahora Sí, sí, Mario, sí. estamos con la efeméride. Se había quedado en el tintero. Perfecto. Excelente. Ya. A ver, algo iba a decir yo. Ya. No, no, no. Vamos entonces con el primer punto de la pauta que tenemos preparada el día de hoy para nuestros auditores, que, como ya se ha hecho tradicional en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad, queridos auditores, vamos a compartir con ustedes la primera parte de los tranvías eléctricos. Les recordamos nosotros, para aquellos que nos siguieron, que la semana pasada hablamos de los carros de sangre, que fue el primer sistema de transporte público que tuvo la ciudad de Valparaíso. A estos carros de sangre, estos carros de sangre fueron con el tiempo, ¿no es cierto?, relevados por los tranvías eléctricos. O sea, por supuesto, eh, la tecnología avanzó y estos carros de sangre que eran tirados por caballos fueron relevados por los tranvías eléctricos. La referencia es la misma que mencionamos la semana pasada, este trabajo magnífico de don Simón Castillo, docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, titulada Los tranvías de Valparaíso, el primer sistema de transporte público del puerto 1863-1953. Modo de introducción, diremos que Valparaíso contaba con 132.941 habitantes en 1891. El aumento demográfico había traído consigo la urbanización de los cerros y la densificación del barrio Centro y Almendral, expandiendo el plan de 45 manzanas edificadas en 1861 a 150 para 1902. Simultáneamente, destacó el crecimiento hacia Playa Ancha y hacia Viña del Mar, fundada en la década de 1870, que iba creciendo en paralelo a la construcción del Camino Plano, posteriormente bautizado como Avenida España, inaugurado en 1901. Este nuevo escenario, con que la ciudad entraba al siglo XX, claramente exigía una renovación tecnológica para enfrentar la ascendente demanda por movilidad registrada entre sus habitantes. En otras palabras, se trataba de un fenómeno que hacía insuficiente la labor de los carros de sangre de los cuales conversamos la semana pasada.
Esta insuficiencia no tardó en provocar un malestar social ante el servicio, que puede ser detectado ya a finales del siglo XIX. No lo mencionamos acá, pero increíble, ¿ah? Hubo, hubo desórdenes, hubo desórdenes, hubo manifestaciones públicas, hubo ahí violencia ahí en contra de los carros, hubo, cuando se habla de malestar social, eh, fue bastante evidente ese malestar social, ¿ah? La respuesta Y municipal, Mario, perdón, Mario, oye, el otro punto que me llama la atención, los 132.941 habitantes en 1891, o sea, hace 200 y algo años atrás, eh, era una claro, tremenda ciudad, era una ciudad muy grande así es, para la así época. es, por supuesto. La respuesta municipal se entrevió mediante la puesta en marcha de un servicio de tranvías eléctricos, por entonces imagen y representación del progreso moderno, y con el que ya contaba Santiago desde 1900. Así, en 1902, Saavedra, Bernard y compañía, agentes de la alemana Allgemeine Elektricitat, Hellerstadt, o la AEG, más fácil, obtuvo la concesión municipal del alumbrado público, perdón, alumbrado eléctrico público y de la electrificación de la red tranviaria de Valparaíso. Al año siguiente, la AEG, junto con la Deutsche Bank, fundó en Berlín la Elektrische Straßenbahn Valparaíso, o Empresa de Tranvíos Eléctricos de Valparaíso, comprando los tres sistemas de carros de tracción animal que entonces circulaban por la ciudad. En paralelo, esta Berlin Elektrische Straßenbahn, o la empresa de tranvías eléctricos, ordenó 60 carros eléctricos de 2 pisos de la Van der Sippen and Charlier, compañía de Colonia, Alemania, marcando con ello la preponderancia que tomaría el capital extranjero en el control de la actividad en cuanto al desarrollo de los tranvías eléctricos. De esta forma, en 1904 se inauguró el servicio de tranvías eléctricos en un tramo que unía la ruta más directa entre Barón y Aduana, esto es, vía Avenida Brasil y Calle Blanco. Tal como lo manifestó la prensa de la época, este era un anhelo tanto de autoridades como de los usuarios, que observaban con expectativa este adelanto, señalando que, comillas, el progreso local requería también el progreso industrial. La población netamente comercial y activa sentía la necesidad de medios de locomoción más rápidos, más seguros y más cómodos. Cierre de comillas. A propósito de la inauguración del nuevo servicio, esto lo decía una columna titulada Inauguración de la tracción eléctrica en Valparaíso. La ampliación de las líneas no se hizo esperar. En 1906 se extendió una ruta hacia Playa Ancha y se inauguró el servicio entre Barón y Recreo, demostrando la importancia que comenzaba a tener la conurbación hacia Viña del Mar. La revista porteña Sucesos comentaba de estos adelantos que, comillas, la obra será de capital importancia para el desarrollo de las poblaciones intermedias y que hoy día solo están ligadas entre sí por medio del ferrocarril, cierre de comillas. Además, la empresa construyó en 1905 una planta eléctrica en Laguna Verde, 20 kilómetros al sur de Valparaíso, y el mismo año ordenó 10 carros salón doble, Bulli, y 10 carros remolques de segunda clase de la Wagenfabrik Falkenrath de Hamburgo. De esta forma, se abría un nuevo ciclo en la historia de la movilidad en Valparaíso, el que era observado con alegría por la sociedad porteña. Así, la llegada de la electricidad y los nuevos tranvías, que representaban no solo un cambio tecnológico, sino también uno productivo, puesto que se necesitaba nueva infraestructura, mano de obra calificada y una renovada gestión empresarial. Por supuesto, el adelanto tecnológico trae consigo el adelanto económico y social también, por supuesto. A poco andar, los tranvías eléctricos se enfrentaron uno de los hechos más trágicos que ha sufrido Valparaíso a lo largo de su historia, el famoso terremoto de 1906, que significó la muerte de más de 30.000 personas en Valparaíso, pero más allá del desastre,
el sismo también se presentó como una oportunidad para la implementación de un nuevo orden urbano, especialmente para la zona costera y el Almendral. Así, en los años siguientes, se abrieron nuevas calles como la Avenida Colón y General Cruz. Otras se rectificaron, como fue el caso de Avenida Pedro Montt, entre la Plaza de la Victoria hasta la Avenida Argentina, siendo esta última a su vez ampliada mediante el abovedamiento del Estero de las Delicias, frente al cual estaba el depósito de los carros eléctricos. ¿Se acuerdan que la semana pasada mencionamos que ahí en el Estero de las Delicias estaba ¿cómo se llama? El El para- terminal. el terminal, eso es la palabra, el terminal de los carros de sangre. Ahí mismo quedó ubicado el terminal o el depósito de los carros eléctricos. La red tranviaria también sufrió importantes daños con la tragedia, retomando su actividad de manera parcial 10 días después, cuando ya circulaban los carros hacia Viña del Mar. Sin embargo, el servicio demoró un tiempo considerable para volver a su completa operatividad. La escasez de personal y el alza del jornal que habían producido las obras de reconstrucción, sumado al constante movimiento de carretas utilizadas para el retiro de escombros, atrasó los trabajos de reparación de las vías y el tendido eléctrico, el que recién fue recuperado en su totalidad a inicios de 1907. Ese mismo año se autorizó a los tranvías de Playa Ancha su desviación hacia el camino Cintura, lo que indica que para entonces había allí un núcleo de población importante. Desde entonces, el servicio experimentó una considerable expansión, abarcando gran parte del plan de la ciudad. Llegó en 1909 a la cima del Cerro Barón, y se convirtió así en el segundo servicio de transporte público en alcanzar las alturas luego de los ascensores. En efecto, la precaria conectividad de los cerros fue paliada, solo en parte, por el estreno de los primeros ascensores, en rigor funiculares, son funiculares, ¿no es cierto? Se les llama ascensores, pero son funiculares, que desde la década de 1900, perdón, que desde la década de 1880 posibilitaron el traslado de personas en cerros como Concepción y Cordillera. Claro, lo mencionábamos la semana pasada que los carros de sangre, por supuesto, con tracción animal no podían subir los cerros. Era imposible que subieran los cerros. Y la gran extensión que se consiguió fue desde, era desde la aduana hacia ahí en Playa Ancha, que es, oh, no hacia el cementerio, porque la ruta era Playa Ancha, Las Torpederas, y ahí subía ese tramito, digamos, de una pendiente suave hasta el cementerio. Claro, pero ya con los carros con tranvías eléctricos se logró llegar, dice, hasta la cima del Cerro Barón. Oye, y los tranvías eléctricos tienen una buena capacidad para operar en terrenos desnivelados, ¿ah? Y Claro, un ejemplo típico es como es ver en las películas estas o las imágenes de San Francisco. Y lo otro que me llama la atención, Mario, de lo que tú comentaste, es la expansión hacia Viña del Mar, solamente hasta Recreo. Ahora me cuadra cada vez que muestran fotos antiguas de Viña del Mar, cuando muestran el tranvía, aparece un tranvía en el sector de la piscina que había precisamente en Recreo. Es curioso claro. que no se haya expandido más. Viña del Mar estaba creciendo, por supuesto que en esa época Viña del Mar todavía era una ciudad, ¿cómo se llama?, de características limitadas. Pero Viña del Mar estaba creciendo y sin embargo, según la crónica, había llegado solo hasta, ¿cómo se llama?, hasta Recreo. Y no tengo yo noticias o no tengo la imagen de que haya seguido creciendo por Viña del Mar el tranvía. Cuando uno ve, nuevamente volviendo a las fotografías de Viña del Mar, cuando uno ve fotografías de transporte público, aparecen las micros. Sí, no, pero bueno, en la segunda parte se va a ver cómo se expande, porque ya en 1920 los famosos tranvías belgas, de los cuales vamos a hablar en la segunda parte de esta crónica de los tranvías eléctricos, hay fotos donde están circulando por calle Álvarez. Ah, mira, Sí, ya. sí, sí, Ya. sí, no, sí, sí, se expandió después. Claro, efectivamente, la crónica en este minuto habla de que claro, los tranvías llegaban hasta Recreo y que, decía habla de que eso era una necesidad porque la única comunicación que había entre Valparaíso y Viña del Mar, bueno, aparte por supuesto de caminar ese tramo o de circularlo a caballo o en carretas,
era el ferrocarril, que ya estaba funcionando el ferrocarril de Valparaíso a Santiago, efectivamente. Sí, sí, pero ya después, ya avanzado 1900, se expandió los tranvías eléctricos hasta Viña del Mar mismo. Sí, Vamos a la pausa, Mario. perfecto, así es. Vamos a la pausa, queridos auditores, a este intermedio con música de nuestro folclore, y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite llegar hasta ustedes con nuestro programa Revelando. Y, por supuesto, también agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Vamos entonces con el segundo punto de la pauta, que hemos titulado No hubo mala fe, así se titula este tema. A ver, el día de ayer, este asunto de la casa de la frustrada compra de la casa del expresidente Allende, se ha conversado mucho de eso, ¿ah? Se ha hablado bastante desde que se filtró ahí el- el fallo del Tribunal Constitucional. Pero ayer el Tribunal Constitucional dio a conocer el veredicto, el original, que es muy extenso, en 80 páginas, de este veredicto. Bueno. A raíz de esto, la ahora ya ex senadora Allende realizó una declaración pública y le vamos a compartir con usted dos puntos solamente de esta declaración pública. En una parte dice, comillas, esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha en respuesta a la voluntad del gobierno de Chile de convertir la casa Mi Padre, el expresidente Salvador Allende Gossens, en un museo público y preservar así la memoria que la casa contiene. Eso dijo en una parte. En otra parte dice, accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el señor Gabriel Osorio, ante el Pleno del Tribunal Constitucional. Eh, Argumento que no fue recogido y que implica mi cese inmediato. Y agregó, siempre actuamos de buena fe. La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre. Eso dijo la señora Isabel Allende. Entonces, ahora vienen algunas preguntas y respuestas que nosotros queremos compartir con ustedes, pues. Por ejemplo, la ex senadora Allende estuvo 31 años en el Congreso, queridos amigos, 31 años. No tengo, tal vez lo tenga por ahí Francisco, no tengo la cantidad exacta de años que estuvo como diputada y la cantidad de años como senadora, pero en total estuvo 31 años en el Congreso, como diputada y como senadora. Fue más Y o la- menos mitad y mitad, porque estuvo casi dos periodos completos de ya, senadora y el resto de diputados, así que fue más o menos mitad y mitad. perfecto, manos mitad y mitad. Pero, insisto, 31 años en el Parlamento, en el Congreso. Y la señora Isabel Allende no conocía el único artículo que establece específicamente las causales de inhabilidad de los senadores y diputados. Nos referimos al artículo 60 que se ha comentado muchas veces. No conocía en 31 años. Porque antes de darle la palabra a Francisco, queridos amigos, lo que se ha comentado del artículo 60, una parte muy pequeñita, que es lo que tiene que ver con, que lo voy a leer. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Pero el artículo es bastante extenso y menciona una serie de condiciones, situaciones en donde cesará, y casi todas comienzan con la misma manera. Cesará en el cargo el diputado o senador que si será en el cargo el diputado que haga tal cosa, que haga tal cosa, que haga tal. Entonces, están ahí todas las causales por las cuales los senadores tendrán que cesar en sus cargos. Y eso no lo conocía en 31 años de labor parlamentaria la senadora Allende. Oye, Mario, y yo cuando me recibo de un cargo, cuando tengo un nuevo trabajo, un nuevo puesto, una nueva ocupación, lo primero que veo son
cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis limitaciones. Yo, la única explicación que tengo, o sea, hay dos posibilidades. Una, que está mintiendo y que ella sabía cuáles eran efectivamente sus limitaciones y sabía que lo que estaba haciendo era impropio e incorrecto. Y la segunda es que su soberbia la llevaba a sentirse que ella estaba por sobre la ley. Ella era Isabel Allende, ella era una senadora importante de la República, ella era hija de Salvador Allende. Entonces las leyes para ella no corrían. Y el Partido Socialista de alguna manera ha respaldado ese criterio también, ¿eh? Porque el Partido Socialista en muchas oportunidades ha dicho, oye, pero si no podía haber un fallo apegado a derecho constitucional. Había que considerar quién era la persona a la cual se estaba juzgando. ¿Por Claro, qué había que considerar a la persona a la cual se estaba juzgando? Aquí somos todos iguales, pero hay unos iguales, unos más iguales que otros. Ella era una ciudadana que estaba investida con el cargo de senadora. Más, ¿cómo se llama? Más importante todavía, o mayor obligación tenía por el hecho de ser por el hecho de ser una autoridad. Hay pero claro, una soberbia tremenda de ella y del Partido Socialista. Ella, voy a repetir, yo estoy convencido de que era, ella se sentía que ella estaba sobre la ley. Y claro, pues, voy a agregar, Mario, una cosa más, lo tenía para el final, pero lo voy a agregar ya. Hay un caso que ocurrió entre el 2006 y el 2015 o 2014, una cosa así, en ese periodo, que varios congresistas firmaron una gran cantidad de certificados certificando que determinadas personas eran exonerados políticos. La persona que más firmó certificados fue Isabel Allende. claro, Y hubo una investigación de la Contraloría y para el caso de los certificados firmados por Isabel Allende, encontró 500 y algo, casi 600 certificados firmados por Isabel Allende, y que se demostró que eran falsos exonerados. ¿Tú sabes cuál fue el argumento que presentó Isabel Allende cuando se le cuestionó? A todo esto, con una cara de póker, y yo me acuerdo de las imágenes de ese momento, claro. con una cara de póker tremenda, porque ella encontraba que lo estaba haciendo fantástico. No hubo mala fe. Ese fue el argumento. Bueno, Los congresistas que quisieron firmar estos documentos actuaron de buena fe. A ella la ley Francisco, no le importaba. sí, Ella era Isabel Francisco, Allende y ella estaba sobre la ley. ¿Cómo es que sí, dices tú? Los poderosos de por siempre. supuesto, sí. Esta era la... Francisco, sí, Sí, a ver, bueno, dice aquí, siempre actuamos de buena fe, repito. Ahora, otro detalle porque se nos está yendo el tiempo. Eh, otro comentario al respecto a esto, porque ella dice eh, que aquí se truncó la voluntad del gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre en un museo público. Bueno, efectivamente, aquí la idea era que la casa pasara a propiedad del Estado. Pero ojo con esto, porque luego el Estado lo voy a colocar a disposición de la familia para crear este museo público. Pero con esto dejaban de pagar, por supuesto, que la casa ya no es la propiedad de ellos, las altas contribuciones que debe pagar esa casa, seguramente, porque es una casa grande, una casa importante, cuesta un valor de 900 y tantos millones de pesos. Se evitan los costos de mantención de la propiedad. Entonces se ha intentado maquillar como, esta situación como error sin mala intención, desconocimiento. Pero perdón. Discúlpenme, pero yo pienso mal. Yo pienso mal. Aquí este era un negocio redondo. En la familia se echaba al bolsillo casi 1.000 millones de pesos y además mantenía el control de la casa, se concretaba la voluntad esta de crear un museo, pero por supuesto que todos los costos ahora van a correr de mantención y corren por cuenta del Estado, pues. Entonces, no, 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 perdón. Yo soy mal pensado y esto de que la buena fe, que cometimos un error, no lo creo. Francisco. no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a repetir de nuevo el tema de la buena fe. No, yo me voy por el camino de, ¿cómo se llama? Porque es totalmente correcto todo lo que tú estás diciendo respecto de los beneficios que recibía, pero ella pensaba que eso lo podía hacer pasando por arriba de la Constitución. Ah, Ella no, se pero sentía, claro, pero nuevamente ella se sentía que estaba bien. por supuesto. Eh, ¿Cómo se llama? Y no había inconveniente. Yo, Oye, yo, lo yo otro, fui senadora de la República y soy hija de Allende, pues. claro, así que no, ¿por qué voy a continuar? No, yo vendo. ¿Por qué voy a tener que cumplir la Constitución? Oye, la otra cosa es que el trámite de compra estaba terminado. La escritura de compraventa estaba firmada por ambas partes.
y lo único que faltaba era que se hiciera el pago efectivo cuando fuera inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Otro argumento que han presentado Así sus es, defensores es así que es. o sea, digamos, iban camino a, no iban camino Que a, la compra no se la cosa está, concretó. Eso es lo que argumentan, que la compra no se concretó. Señores, claro, la compra no se concretó porque se suspendió porque había un acto inconstitucional. O sea, había que frenar, no es que no se concretó la compra, hubo que frenar la compra porque era inconstitucional la compra. así es, la escritura de compraventa estaba firmada por ambas partes. Y lo único que faltaba era la etapa final de inscripción en el concepto de órdenes raíces. Entonces, claro, obviamente que los cheques o el cheque, no sé qué será un cheque, un vale vista, estaba ahí a disposición de la notaría porque se le iba a entregar a los vendedores cuando se concretara la inscripción, que es lo que siempre se hace. Pero la escritura de compraventa estaba firmada, o sea, está concretada la compra, la compraventa. Eso también efectivamente es muy interesante. Ahora, Francisco, un último detallito. Aquí yo echo mucho, mucho de menos por qué la Contraloría General de la República tomó conocimiento del decreto de compra y no lo rechazó, sabiendo que se estaba cometiendo, perdón, estamos viendo la misma historia. La Contraloría General de la República no conoce la Constitución de la República, que es la entidad, ¿no es cierto?, que efectivamente controla que los actos del Estado, de gobierno, sean conforme a la ley y a la Constitución. Aquí se ha hablado re poco del tema, pero la Contraloría no levantó la mano diciendo esto no se puede hacer. Yo fui a leer el decreto, el que le llegó a la Contraloría. Yo pensé, tal vez en el decreto no está identificado el vendedor de la propiedad. Yo dije, a lo mejor está identificado solamente el hecho de lo que el Estado está comprando. Entonces podría decir, oye, el funcionario no tenía por qué saber que la casa uno de los propietarios Claro, era Isabel Allende. claro. Fui a leer el decreto y estaba claramente identificado quién eran los dueños de la propiedad que estaban vendiendo. Y por supuesto Bueno, que estaba Isabel Allende dentro del decreto. Me llamó la bueno, atención a aquí mí también. efectivamente, en esta historia se ha hablado mucho de Isabel Allende, de la señora Fernández, de Maya Fernández, se ha hablado del gobierno, pero aquí se ha hablado muy poco de la Contraloría. Aquí la Contraloría General de la República tiene que dar muchas explicaciones. Oye, y la otra que todavía está pasando, digamos, no ha pasado inadvertido, pero que está ahí, ¿cómo se llama?, expectante, es el hecho que muchos funcionarios han declarado que ellos advirtieron de que esto Sí, claro. estaba mal, Sí, que era ilegal, etcétera. Y fue la voluntad del presidente, la sí, voluntad de no, Gabriel Boric, lo que empujó a que esto siguiera bueno, adelante. bueno, ¿Ya? porque Eh, por algo el principal pecador era esto, pues. Si Oye, si y Gabriel Boric, recordemos que, claro, él no es abogado, pero él estuvo 5 años en la universidad, algo habrá alcanzado a leer, algo habrá alcanzado a estudiar. Por favor, que no venga a decir que se actuó de buena fe y que, ¿cómo se llama? Y que no sabía que esto estaba. Bueno, a lo Eh, mejor no asistió a esas clases, pues. No asistió a las clases de derecho, lo escuchaba, tiene un nombre, de- derecho derecho constitucional. No, constitucional, se saltó el derecho sí, constitucional. derecho constitucional. Parece que no asistió a esas Claro. clases. Ya, Pero Francisco, la vamos con voluntad de Gabriel Boric también, bueno, sí, y es de que, hecho alguien declaró, dijo que la idea era manejarlo, ¿cómo era? Manejarlo comunicacionalmente. ¿Cómo van a pasar por arriba de por arriba de la Constitución y después manejarlo comunicacionalmente? Esa es la idea. es No que, sé qué cuento iban a armar, pero estaban preparados para eso. Y es ahora que viene a eso, decir Isabel Allende que fue la derecha la que se opuso. Oye, ellos lo hicieron todo y lo hicieron todo mal. Ellos tuvieron la intención de violar la Constitución y por favor no le vengan a echar la culpa al empedrado. no, si el resto son puras excusas nomás. Ya, ya, Francisco, vamos con el Oye, próximo y tema que se nos un nos último falta. cogollito, un Francisco, se nos último quedan dos cogollito. temas pendientes. No, no, sí, sí, 15 segundos. Oye, ha circulado por redes sociales y, ¿cómo se llama? He tratado de investigarlo un poco más y aparentemente, efectivamente es así. La señora Allende tiene una parcela que estaba tasada en un valor tal de que ella estaba exenta de contribuciones. Y tampoco se había dado cuenta, ella no sabía que el resto de la gente parece, no sabía que el resto pagaba contribuciones. Así que la paloma no está en blanca. Eso nomás, Mario, quería que Sí, no no, dejar pasar claro. esto. Pero es que ella nunca estuvo de mala fe. Ella nunca estuvo de mala fe. Bueno, ya pues, el próximo tema de la pauta sí, también es otra pregunta. ¿Es o no es dictadura? Ya, a ver, la ex ministra del Trabajo, la señora Janet Jara, que ahora es precandidata presidencial por el Partido Comunista,
En una entrevista el día miércoles indicó, o sea, dio su postura respecto de Cuba y de Venezuela. Y respecto a Cuba, dijo lo siguiente: creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Solo que le preguntaron si esto era una dictadura. Ella dice que no, que es un sistema democrático distinto. Bueno, queridos amigos, ahí lo vamos a comentar enseguida, pero miren, ¿cuál es el sistema democrático que tiene Cuba? A ver, en Cuba existe la única Asamblea Nacional del Poder Popular, así se llama, Asamblea Nacional del Poder Popular. Es un parlamento unicameral integrado por 470 diputados. En Cuba existe un solo partido político, el Partido Comunista, por supuesto. No hay partidos políticos de oposición autorizados ni campañas electorales, por lo que en esencia los cubanos habilitados para sufragar, solo ellos cuando votan respaldan la lista de aspirantes. O sea, ellos no votan para el cargo de un diputado entre uno, dos o tres. Ellos lo único que tienen que decir, ratifican. O sea, da lo mismo que en la votación ratifiquen 500 o que ratifiquen 1.000.000. Ellos al final dicen, ah, la mayoría de votos dice que se ratifica. No, no sé si me entiende la idea. Aquí no hay una elección. Ellos ratifican. No hay forma, no hay forma que no sean electos los que se propusieron. O No, sea, los no, que van a no, salir no. son los candidatos, claro. No, y de hecho, de hecho, queridos amigos, cada vez que hay, a medida que ha avanzado el tiempo, cada vez hay más abstención, o votos nulos o votos en blanco. De hecho, en la última elección de esta Asamblea Nacional del Poder, hubo casi un 40% de abstención, pero el resto que votó ratificó a los 470. O sea, perdón, esta es la democracia. Después, de los 470 integrantes o candidatos, la mitad proviene de las asambleas municipales. ¿Controladas por quién? Por el Partido Comunista. Y el otro 50 son personalidades reconocidas, propuestas por sindicatos y organizaciones sociales. ¿Controladas por quién? Por el Partido Comunista. Eh, y por último, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano de gobierno y en sus funciones está el de elegir de entre sus miembros al Poder Ejecutivo, aprobar las leyes del país, controlar los presupuestos y pedir cuentas a la Administración del Estado. Mire, yo creo que en una cosa tiene razón la señora Janet Jara. Es diferente. Pucha que es diferente, ¿ah? Pucha que es diferente. Pero de democrático, no, no sé si ustedes encuentran algo democrático a eso. Mario, dos cogollitos. Sí, sí. Hay un solo periódico, el periódico, el Granma, el periódico oficial del Partido Comunista. Pero No por hay más supuesto. medios de prensa, no No, por hay, no supuesto. hay, no hay, no hay más prensa. Por supuesto que hay televisión y la televisión es la televisión oficial, y hay radio y es la radio oficial. Y obviamente que cuando tú vas al cine se ven las películas que pone el Partido Comunista en el cine. Y otra cosa, no hay internet, no hay redes sociales. No sé si tú te acuerdas ¿cómo se llama? La primavera árabe, cuando a través de las redes sociales ¿cómo se llama? Hicieron caer varios gobiernos de izquierda Sí, claro, en, claro, en el norte de África. Bueno, yo en claro. esa época fui a Cuba y conversando con un cubano le pregunté, oye, ¿cómo ven esto? No, 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 eso no va a pasar porque aquí nosotros nos adelantamos. Aquí nosotros aquí no existen las redes sociales como para que nos hagan caer, porque nosotros tenemos un sistema mucho mejor. Él se sentía orgulloso de que en Cuba no hubieran redes sociales. Que Así que tuvieron, esa es la ya. democracia de Janet Jara, una capacidad de comunicación para los habitantes de Cuba, cero. Esa es la democracia distinta de la señora Janet Jara. Bueno, ¿qué quieren que les digamos, pues? Ahí está, pues. Esa es la democracia distinta que dice la señora Janet Jara que existe en Cuba. Si eso no es dictadura, que alguien me diga qué es lo que puede ser una dictadura. Ya. Y el último tema que teníamos para tratar con ustedes es una otra pregunta. Hoy día los tres temas fueron preguntas, Francisco, ¿ah? El último tema, el título es ¿No hay amiguismo? A ver, y esto tiene relación con el primer tema, nuevamente la frustrada compra de la casa de Salvador Allende. A ver, existe ahí en el gobierno una señora llamada Francisca Moya,
que ella es jefa de la división jurídica legislativa de la Secretaría de la Presidencia, nada menos que la Secretaría de la Presidencia. O sea, la Secretaría de la Presidencia, o sea, ahí donde está el vocero de gobierno. O sea, esa es lo importante. El vocero de gobierno, el secretario de la Presidencia es el vocero del gobierno. Bueno, esta señora fue citada a declarar por la frustrada compra. Y ella, no recuerdo si fue en la Cámara de Diputados o en el Senado, ella dijo que efectivamente, que ella se había dado cuenta que la compra era ilegal, que estaba contra la Constitución, pero ella no dijo nada porque no le correspondía decir nada. A ver, la jefa de la división jurídica legislativa de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, ellos están ahí en el segundo piso, están al ladito, ahí pegaditos al presidente de la República. Ella no le dijo al secretario general de la Presidencia, perdón, que en ese minuto, entre paréntesis, era don Álvaro Lizalde, actual ministro de Interior. Cuando se efectuó la compra de la casa, el trámite de la compra de la casa, Álvaro Lizalde era el secretario de la presidencia. Eh, Ella no le dijo nada al señor Lizalde. Oiga, señor Lizalde, usted es el vocero de gobierno, usted es el secretario de la presidencia, el secretario general de la presidencia. Eh, Pásale el dato al presidente que eso es ilegal, que eso no corresponde hacerlo. Por supuesto que el señor Elizalde, que en ese minuto era su jefe directo y que ahora es el ministro del Interior, la defiende, po. Porque aquí se ha acusado de que hay amiguismo, que por eso que la señora esta Francisca Moya no ha salido del gobierno. Él dice que no, que ella está ahí porque se valora por la valoración de su trabajo. ¿Qué me dice Francisco al respecto? Yo lo que quería, lo que voy a decir es lo que dicen especialistas, ¿ah? No lo tengo tan claro, pero lo he leído. Es indudable que hay amiguismo, pero además de amiguismo hay defensa del presidente de la República. Eh, no lo tengo tan claro, pero los especialistas dicen que si cae Moya, se hace más difícil la defensa de los argumentos para defender a la figura del presidente. Si cae Moya, cae una barrera que se interpone entre los hechos y el presidente de la República. Entonces, por ahí habría una motivación fuerte también para defender a la figura del presidente, hay que también defender a la figura de Moya. Ahora, yo sigo siendo mal pensado. Ya, eso es un argumento muy válido, ¿ah? Y que tiene mucho asidero. Ahora yo me pregunto, ¿qué cosas sabrá o no sabrá? ¿Qué cosas sabrá la señora Francisca Moya que es tan importante y que la defienden tanto? No vaya a ser cosa que la señora Francisca Moya también haya dicho, oye, ¿saben qué? ¿Caigo yo? Bueno, yo caigo, pero me voy con el mantel, pues. Y a mí se me cae el cassette y cuento todo. Perdón, yo soy mal pensado. A lo mejor también ese podría ser otro motivo por qué la están defendiendo, la están blindando tanto, pues. Sí, es algo que es perfectamente factible. Esta niñita es amiga, amiga muy cercana del presidente desde su época de estudiante, se conocen desde hace mucho tiempo y hay una relación muy estrecha entre ellos dos. Así que efectivamente ella debe saber mucho. No, Hay mucha información que ella tiene. no, no, y ella es jefa de la división jurídica de la Secretaría General de la Presidencia. Si insistimos, queridos amigos, la Secretaría General de Presidencia es el órgano del Estado que está más cercano al presidente. Si trabaja ahí, no sé, voy a hacer, trabaja en la oficinita del lado del presidente, pues, sí, 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 está. Por algo, el secretario general de la Presidencia es el vocero de gobierno, pues. Ah, Pero bueno, sí, perfecto. oye, sí, quería decir, por otro lado, esto del amiguismo, el amiguismo en este gobierno es, pero muy, muy, muy fuerte. Muchas Muy veces en los marcado. gobiernos se habla de la meritocracia, vamos a traer a los mejores. Por ejemplo, en la época de Piñera, efectivamente, Piñera ejercía la meritocracia, otros gobiernos también, pero aquí es un gobierno de los amigos, son los cabros del Frente Amplio. Tuvieron que traer alguna gente del Partido Socialista, del PPD, porque habían áreas que estaban demasiado débiles y las tenían que fortalecer. Pero Claro. los amigos del alma están todos ahí. Oye, y tienen una capacidad infinita, cae un amigo y aparece otro amigo y viene otro amigo y cada amigo más, menos preparado, diría yo, para poder, desgraciadamente para nosotros, para poder gobernar el país. Oye, no, y estos amigos que caen, Francisco, no le hemos hecho un seguimiento, pero a mí no me caen a menor duda que esos amigos que caen, esos amigos van a dar otro puesto, pues. Yo no creo que se Sí, vayan por la no, calle.
No, no, Están todos ahí, pues claro, no, no, están todos no, dando termina. vueltas. Y muchos de estos, normalmente lo que se hace con esos, los mandan al extranjero, a una agregaduría cultural, a una agregaduría, a un consulado, por ahí los mandan en Oye, castigo. alguno de estos muy luego va a terminar de embajador en México, porque la Beatriz Sánchez, se vino a trabajar en la campaña Ah, de Yana verdad, Jara, así que verdad, no, ya, verdad, ya va a aparecer uno en México. verdad. Ya, Ya, Mario, oye, sí, me no despido, es entiendo. la hora ya, me despido, señores auditores, muchas gracias, gracias por haberlos acompañado, por habernos permitido acompañarlos y nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.